Muy buenas noches o tardes, capaz mañana. Les tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene una tradición familiar? Si lo tienen, comenten. Me encantaría leerlo. El tema de la lectura del día de hoy se tratará de eso mismo. Tradiciones familiares que van más allá. Perturbador y con un toque siniestro. ¿Estás listo? Perfecto. Empecemos. Pero antes de continuar, si les gusta este contenido, por favor denle like, comenten y suscríbanse. En mi familia hay una tradición que nadie explica y nadie se atreve a romper. No sé en qué momento dejé de preguntarlo. Supongo que cuando entendí que nadie quería responder. En mi familia hay una tradición muy clara. Cada vez que alguien cumple 18 años debe pasar una noche solo en casa de mi abuela. No con amigos, no con primos, solo. La casa está en el campo, vieja, cruje como si respirara. No hay internet, apenas señal. La única regla es esta: no puedes salir del dormitorio después de la medianoche, pase lo que pase. Cuando era niño preguntaba por qué, y mi madre siempre decía que así se había hecho siempre. Mi abuelo murió sin explicarlo, y mi abuela se limita a cerrar la puerta con llave y decir que si oigo pasos, no conteste. Lo más raro no es la tradición, sino que todos los que han pasado la noche vuelven distintos, no traumados, no asustados, más callado, más atentos, como si hubieran aprendido algo que no querían compartir. Cumplo 18 la semana que viene, y hoy, por primera vez, mi madre me dijo algo distinto. No intentes ser el valiente, intenta ser obediente. La noche llegó demasiado rápido. Me dejó frente a la casa sin despedirse, y se fue. Entré antes de que oscureciera de todo, y sentí que el aire era más denso adentro. El dormitorio estaba igual que siempre. La cama, el ropero vacío, un reloj detenido. Cerré la puerta y a las 11:59 el silencio cambió. No se rompió, se ordenó, como si la casa se preparara. A las 12 no pasó nada, y eso fue lo peor. A las 12:05 escuché algo en el pasillo. No eran pasos, sino el sonido de alguien que se detiene justo cuando quiere estar. Luego una respiración lenta del otro lado de la puerta, que empezó a compasarse con la mía. Entonces dijeron mi nombre sin gritar, ni susurrar, como si siempre hubiera sido suyo. La voz cambió, y era la de mi madre pidiéndome que le dijera que sí estaba bien. Sentí el impulso de responder por costumbre, por reflejo. Me mordí la lengua, y la respiración se detuvo como si hubiera escuchado ese gesto. Algo rozó con la puerta con cuidado, no para entrar, sino para comprobar que seguía ahí. Luego la voz de mi abuela. Luego la voz de mi abuelo dijo que todos hablaban, casi todos. El reloj cayó de la pared y se rompió, aunque nunca había funcionado. En ese momento entendí que la prueba no era aguantar el miedo, sino resistir la necesidad de responder, de ser visto, de ser reconocido. No quería entrar, querían que yo saliera. Los pasos se alejaron poco antes del amanecer, y a las 6 la puerta se abrió sola. Mi madre estaba ahí, y me miró distinto, con alivio y con respeto. Me preguntó si lo había oído, y asentí. Dijo que entonces ya sabía por qué no hablaban de ello. Desde esa noche soy más callado y más atento, porque ahora sé que la casa no está vacía, y que la tradición no es para protegerlos de lo que vive ahí, sino para enseñarles a ellos quién sabe obedecer. Porque cuando alguien dice tu nombre desde la oscuridad, no siempre quiere que contestes. A continuación estaremos viendo las preguntas y respuestas de este post. Usuario 1. ¿Alguien ha intentado romper la tradición? ¿Salir del cuarto o no ir? Sí, mi tío. Tenía 19 cuando decidí que era una estupidez.
Dijo que dormiría en su coche y listo. A la mañana siguiente, apareció en la cocina de la casa de mi abuela, descalzo, con la camisa al revés. Nunca explicó cómo entró, nunca volvió a cumplir años en familia. Usuario 2. ¿Qué se oye exactamente por la noche? Eso es lo peor, cada uno oye algo distinto. Mi madre oyó a alguien llamarlo por su nombre, con la voz de su padre. Mi primo oyó a un niño llorando. Mi tía oyó golpes, pero desde dentro del armario. Todos coinciden en una cosa. Siempre hay un momento en el que el sonido se detiene, justo detrás de la puerta. Usuario 3. ¿Qué pasa si simplemente te tapas los oídos y duermes? Eso pregunté yo. Mi abuelo me miró como si fuera muy joven para entender algo muy antiguo y dijo, no viene a que lo oigas, viene a saber si estás dispuesto a abrir. Luego me dio la llave del dormitorio, que solo se puede cerrar desde afuera, y por primera vez pensé que la tradición no es para protegernos de algo, sino para proteger a algo de nosotros. Historia 2. Desde pequeño supe que en mi pueblo había cosas que no se decían en voz alta, no porque fueran secretas, sino porque nombrarlas parecía ser los más reales. Todos los niños crecimos con la misma advertencia disfrazada de consejo. Si te despiertas en la noche y oyes que alguien te llama desde la calle, no mires por la ventana. Mis padres decían que era para que no nos diera miedo la oscuridad, pero ninguno de ellos se atrevía a asomarse tampoco. Las casas están tan juntas que cualquier sonido rebota y vuelve distinto, más cercano, más personal. Durante años no pasó nada y aprendí a ignorar los murmullos lejanos, hasta la noche en que cumplí la edad en la que, según mi madre, ya debía saber cuándo obedecer sin preguntar. Esa noche me desperté a las 3:17 de la mañana, sin motivo, con la sensación clara de que alguien estaba parado fuera, no caminando, no respirando fuerte, solo esperando. Entonces escuché mi nombre pronunciando con una entonación perfecta, la misma que usaba mi padre cuando quería que fuera rápido. Mi primer impulso fue levantarme, pero recordé la advertencia y me quedé inmóvil. El silencio se tensó, como si hubiera decepcionado algo. La voz volvió, esta vez más cerca, como si hubiera avanzado solo para haberla escuchado. Dijo que hacía frío, que la puerta estaba abierta, que siempre había estado abierta. Sentí como la cerradura de mi casa vibraba suavemente, no como un intento de entrar, sino como una pared. Quise taparme los oídos, pero entendí que no servía porque el sonido no venía de afuera, venía directo a la idea de mí mismo. Entonces oí otra voz, la de mi abuela muerta hace años, diciendo que no mirara, que no confirmara, que no le diera forma. Algo pasó frente a la ventana, y la sombra no coincidía con ningún cuerpo posible. Era demasiado alta y demasiado delgada, y aún así tenía la postura exacta de alguien esperando que le abras. La voz empezó a repetir mi nombre una y otra vez, cada vez con menos emoción, como si estuviera cansado de fingir. Sentí un alivio extraño cuando dejó de sonar, como si hubiera perdido interés. A la mañana siguiente, pregunté si alguien había estado afuera. Mi madre me miró con silencio, antes de decirme que ahora ya entendía por qué nadie en el pueblo sale de noche y por qué las ventanas siempre se mantienen cerradas. Desde entonces, duermo ligero y nunca respondo cuando alguien me llama sin tocar la puerta primero, porque aprendí que algunas cosas no quieren entrar en tu casa, quieren que seas tú quien salga. Después de esta historia, varios usuarios hicieron preguntas. Usuario 1. ¿Cómo sabes que no era solo tu imaginación? ¿Por qué no imaginé el silencio que vino después? Fue demasiado preciso, como si algo hubiera entendido mi decisión. Usuario 2. ¿Qué es lo peor que puede pasar si le respondes? Lo peor no es que entre a tu casa, es que aprenda exactamente cómo suena cuando dices sí. Usuario 3. ¿Por qué sigue pasando si todos saben la regla? Porque no busca a los que no saben, busca a los que creen que esta vez será distinto. Con esto cerramos esta historia. Historia 3. En mi familia hay una costumbre que solo se menciona en voz baja y nunca frente a extraños. Cada domingo todos debemos sentarnos a la mesa exactamente a la misma hora. No importa si hay peleas, enfermedad o cansancio. Mi padre siempre dice que la mesa no espera. De niño pensaba que era solo una manía suya,
hasta que empecé a notar que siempre ponían un plato de más. Nadie se sentaba ahí, pero nadie se atrevía a quitarlo. Si preguntaba, me decían que era por respeto, sin aclarar a quién. Con los años entendí que ese lugar no estaba vacío, simplemente no estaba hecho para nosotros. Durante las cenas el ambiente se volvía raro, no silencioso, sino atento, como si todos estuviéramos escuchando algo que venía desde dentro de la casa. A veces una silla crujía sola, o los cubiertos vibraban apenas cuando alguien hablaba de más. Mi madre siempre cambiaba el tema. La primera vez que falté a la cena fue por una fiesta, y cuando volví encontré a todos pálidos. Mi padre me dijo que no volviera a hacerlo, no como una amenaza, sino como una súplica. Esa noche escuché pasos en el pasillo que se detenían frente a mi cuarto, y una respiración tranquila, familiar, como la de alguien que cree pertenecer ahí. Al día siguiente vi que el plato extra tenía restos de comida por primera vez. Nadie comentó nada, solo me miraron distinto, como si ahora yo supiera algo que no debía decirse. Años después, entendí la verdad. Cuando murió mi tío, y sin que nadie lo pidiera, alguien agregó otro plato más a la mesa. Entonces comprendí que la costumbre no era para recordar a los que se fueron, sino para asegurarse de que siguieran viviendo, porque en esta familia nadie se va del todo, mientras siga habiendo un lugar preparado, y desde entonces nunca falto a la cena, no por tradición, sino porque he aprendido que algunas presencias se ofenden si las hace sentir olvidadas. Empezamos con las preguntas. Usuario 1. Espera, ¿ponen un plato que nadie usa? ¿Eso no da miedo? Sí da mucho miedo. Lo más raro es que si intentas quitarlo, todos te miran como si hubieras hecho algo mal, aunque nadie te dice nada. Usuario 2. ¿Y si un día no vas a la cena? No pasa nada visible, pero todos te miran distinto al día siguiente, como si supieran que rompiste una regla que no se menciona. Usuario 3. Cuando murió tu tío, ¿apareció otro plato? ¿De verdad nadie lo puso? Nadie. Estábamos todos sentados y nadie se levantó, pero el plato apareció igual. Fue como si la mesa decidiera hacerlo sola. Usuario 4. ¿Alguien te ha explicado qué significa todo esto? Nadie da respuestas claras, solo entiendes que algo es invisible. Observa. Usuario 5. ¿Y qué pasa si alguien rompe la regla y no va o mueve un plato? Esa persona cambia, no de manera dramática, pero algo en ellos se altera. Se vuelven más callados, más atentos, como si hubieran visto algo que no querían contar. Historia 4. En mi familia hay un armario que nadie abre desde hace décadas. Siempre ha estado ahí, enorme y de madera oscura. En el pasillo que conecta a los dormitorios, mis padres decían que era demasiado viejo y pesado para moverlo, y que no hacía falta, que no había nada importante adentro. Cuando era niño preguntaba qué había, y me decían que solo ropa vieja, pero nunca me dejaron mirar. Con los años, aprendí que el armario era más que un mueble, porque cada vez que alguien cumplía 16 años, nuestros abuelos lo cerraban con llave y daban instrucciones estrictas. No pasar por ese pasillo de noche, no mirar la cerradura, no escuchar si algo se mueve adentro. La primera vez que mi primo ignoró la advertencia, escuchamos un golpe seco a medianoche, seguido de un susurro que repetía su nombre. Nadie pudo dormir, y al día siguiente, él estaba sentado en la mesa, como si nada. Pero su mirada era diferente, más fría, más atenta, más callada. Y nunca habló de lo que escuchó. Años después, cuando me tocó cumplir 16, los abuelos me miraron con esa mirada mezcla de orgullo y temor, y me dijeron que el armario no tolera curiosos. Entré al dormitorio y traté de ignorar el pasillo, pero escuché un crujido detrás de la puerta, como si algo adentro se moviera, para asegurarse de que estaba prestando atención. La voz era baja, casi inaudible, y murmuró mi nombre, seguido de una palabra que no entendí. Mi corazón se aceleró y recordé la regla: no mirar, no acercarse, no responder. Permanecí en mi cama toda la noche, con los ojos abiertos, escuchando cada golpe, cada crujido, cada susurro. Y cuando amaneció, el armario estaba exactamente igual, pero sentí que algo adentro de mí había cambiado.
Desde ese día camino más despacio por ese pasillo, escucho más de lo que hablo y evito tocar cualquier cerradura que no sea mía, porque aprendí que en mi familia no se trata de lo que guardas dentro de los muebles, sino de lo que ellos guardan dentro de ti cuando respetas las reglas. Y nadie habla de lo que sucede si no las cumples. Solo sabes que cada cumpleaños trae consigo un recordatorio silencioso de que algunas cosas en la familia no están hechas para abrirse ni siquiera con curiosidad. Comenzamos con las preguntas. Usuario 1. Espera, ¿nadie ha abierto nunca el armario? ¿Ni siquiera por curiosidad? Nadie se atreve. La primera vez que alguien lo hizo, escuchamos golpes y susurros toda la noche, y esa persona nunca volvió a ser la misma. Usuario 2. ¿Y qué decía el susurro? Solo decía tu nombre y a veces una palabra que no entendías. Lo suficiente para que supieras que te estaban mirando, incluso sin verte. Usuario 3. Cuando cumpliste 16, ¿escuchaste algo? Sí, toda la noche. Cada crujido, cada golpe, cada susurro. No me acerqué, no me miré, solo me quedé quieto y escuché. Usuario 4. ¿Alguien de tu familia te explicó qué pasó si abres el armario? No, solo dicen que no lo hagas, que respetar las reglas es lo que importa. Lo demás nadie habla de ello. En las familias hay cosas que no se explican y reglas que no se deben romper. Algunos secretos se sienten más que se ven y algunas presencias nunca se van, solo esperan. Gracias por quedarte hasta el final. Cuida lo que escuchas y nos vemos en la próxima historia.